El corte del río Atuel causó un daño ambiental, económico y social que afectó a la población asentada en las márgenes del Atuel en el territorio de La Pampa, produciendo el desplazamiento forzado de personas. Esta situación constituye una vulneración a los derechos humanos, conocidos como de incidencia colectiva, ya que atenta contra el derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado a aquellos que, a pesar de todo, se quedaron en la región. Estos derechos están establecidos por nuestra Constitución Provincial en su artículo 18 y contemplados en la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, que ratifica tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. El Atuel es un río que nace en las altas cumbres de la cordillera de los Andes y corre por tierras de la actual Argentina desde tiempos inmemoriales. Los pueblos originarios se establecieron a la vera de su curso, que atraviesa las actuales provincias de Mendoza y La Pampa. Los pehuenches, huarpes y ranculches, entre otros, vincularon sus actividades al beneficio de sus aguas. La ocupación militar del mal llamado desierto implicó el primer gran desplazamiento forzado de los pueblos originarios. Miles de pobladores fueron eliminados o capturados y obligados a abandonar sus territorios ancestrales. En la región, luego de entregarse las tierras a los nuevos propietarios, surgieron espontáneamente los dos primeros poblados en las márgenes del río: Santa Isabel, a la vera del río Atuel, y Algarrobo del Águila, a orillas del arroyo de la Barda. En 1909 se fundó la colonia agrícola Butaló, en cercanías de Santa Isabel. Esta colonia agrícola, integrada por criollos, polacos y españoles, entre otros pobladores, estaba orientada a la producción de trigo, alfalfa y especies forestales como álamos y frutales. Era un importante emprendimiento productivo, con una población creciente que obtenía un significativo desarrollo económico. Todo era prosperidad, hasta que comenzó el desastre. La provincia de Mendoza comienza a expandir su zona cultivada, y la acción desaprensiva del hombre de aguas arriba alteró definitivamente lo que la naturaleza había establecido. En 1918 se produce la primera interrupción del brazo del río Atuel propiamente dicho. Entre 1933 y 1937 se corta el arroyo Butaló y los brazos o arroyos de menor cuantía. La Pampa, por entonces territorio nacional, no puede defenderse ante una provincia. En 1941, el Estado Nacional decide la construcción de un complejo hidroeléctrico en el paraje El Nihuil, provincia de Mendoza. El embalse, inaugurado en el año 1947, sirve para generar energía hidroeléctrica y para el riego de tierras mendocinas. Esta obra motivó la interrupción de los escurrimientos del río Atuel, lo que impactó severamente en territorio pampeano, originando la desertización y el consiguiente despoblamiento forzado. Ya en la época en que La Pampa era territorio nacional, los pedidos apuntaban al reconocimiento de la interprovincialidad del río y del aprovechamiento compartido de sus aguas en igualdad de condiciones. Luego de varios reclamos,
se da curso a un expediente que culminó en la Resolución 50/49 de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, que establecía 3 sueltas periódicas de agua al año, cada una de ellas de una semana de duración. Sin embargo, esta resolución nunca fue cumplida por el gobierno de Mendoza. Constituida la provincia Eva Perón, hoy provincia de La Pampa, y elegidas sus autoridades en el año 1952, el Estado provincial continuó con los justos reclamos en torno a las aguas del Atuel. Se plantea la necesidad de cumplimentar la Resolución 50/49 y a su vez asegurar la bebida de poblaciones y ganado en las márgenes de los ríos Atuel y Chadileubú, ya que la absorción total por las provincias vecinas de las aguas del río ha privado a la provincia Eva Perón de la única corriente superficial que atravesaba su territorio. La situación había determinado la paulatina despoblación de la región, la alteración del régimen de aguas subterráneas en las adyacencias y, consecuentemente, el agravamiento del problema de la erosión de los suelos. A la vez, la constante despoblación del oeste pampeano crea problemas de índole política y social, ya que las aguas del río constituían la base de una población ganadera que representaba una conquista y al mismo tiempo un dique contra el avance del desierto hacia el este. Desde 1947 hasta 1973, el río Atuel permaneció cortado. La provincia de Mendoza no cumplió la Resolución 50/49 de Agua y Energía Eléctrica, ni tampoco la Ley Nacional 13.030. Tampoco otros proyectos de ley pusieron fin a la situación de inequidad y desamparo en que se hallaba nuestra provincia frente al uso inconsulto que hacían las provincias de aguas arriba sobre el río Desaguadero Salado y todos sus afluentes, incluido el río Atuel. En 1973 se conoció el decreto número 1560/73, por el que se estableció el pago de regalías por generación de energía eléctrica producido en el complejo El Nihuil a las provincias de Mendoza y La Pampa. Esto significaba un claro reconocimiento del carácter interprovincial del río Atuel y de los derechos que asistían a la provincia de La Pampa, hecho que la provincia cuyana se negaba a reconocer sistemáticamente. El 18 de abril de 1973, con la participación de más de medio centenar de entidades políticas, gremiales, estudiantiles, agrarias y deportivas, entre otras, se procedió a realizar la Asamblea Constitutiva de la Comisión Popular de Defensa de los Ríos Pampeanos. En esa asamblea hubo participación de representantes oficiales y legisladores de todos los bloques y autoridades electas. Hubo también una respuesta masiva de la comunidad pampeana, que se trasuntó en la participación de más de un centenar de entidades que adhirieron a la Asamblea y a los objetivos que la declaración establecía. A partir del retorno de la democracia en 1973, se potenció el reclamo por la interrupción del río Atuel. La gestión del gobernador Regazzoli dio gran impulso a la lucha por el regreso de las aguas. Como testimonio, ha quedado la marcha a Puelches en octubre de ese año, en ocasión de los actos de la Semana de la Pampa, en que pueblo y gobierno por primera vez se unieron en un reclamo por la reafirmación de los derechos pampeanos sobre la cuenca del río Salado, de la que forma parte el río Atuel. En 1976, una nueva dictadura cívico-militar terminó con todo tipo de participación, movilización y reclamos masivos, aunque es de destacar que desde el ámbito particular se creó la Comisión Permanente de Recursos Hídricos, básicamente integrada por instituciones económicas, agropecuarias e industriales. Durante el gobierno del interventor, general Echegoyen,
la provincia de La Pampa se presentó como querellante contra la provincia de Mendoza ante el fracaso de la vía administrativa, solicitando la declaración de interprovincialidad del río y el cese de la turbación posesoria que sufría el río en la provincia vecina. Esto dio lugar al inicio de un juicio ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1979. El mismo tuvo resolución en 1987. Recuperada la democracia en 1983, se retomó el camino del reclamo. En diciembre de 1987 se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que estableció la interprovincialidad del río Atuel, rechazó la acción posesoria promovida por la provincia de La Pampa y exhortó a las partes a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos futuros de las aguas. Esto, en los hechos, no puso fin al problema, puesto que el curso del río sigue interrumpido durante varios meses al año, impidiendo que el agua abastezca a las poblaciones ribereñas, a los puesteros y causando severos daños ambientales. Durante la gobernación del doctor Néstor Aguad, se procedió a la firma de un documento con el gobernador de Mendoza, denominado Protocolo de Entendimiento Interprovincial. En el mismo, se analiza la semejanza existente entre el sudeste mendocino y el noroeste pampeano, cruzados ambos por el curso inferior del río Atuel. En uno de sus párrafos expresa: el área requiere y puede combinar la potencialidad de sus suelos y la presencia del agua para expandir la producción agropecuaria como factor básico, revirtiendo los procesos deteriorantes de los recursos naturales, el empobrecimiento social y la emigración poblacional. Se establecieron 4 áreas temáticas relacionadas con aspectos sociales, económicos, hídricos y políticos e institucionales. Para implementar los correspondientes estudios, se creó inmediatamente la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, la que con altibajos funcionó hasta el 2007, sin que diera solución alguna a la problemática del río Atuel. Mientras tanto, la población de la región en general y de Santa Isabel y Algarrobo del Águila en particular clamaba por la necesidad de contar con agua para consumo humano. El abastecimiento se había hecho casi nulo. Solo había agua en los domicilios a ciertas horas del día, el cual no alcanzaba siquiera para llenar los tanques individuales. Además, la calidad del vital elemento tampoco era la deseable. Ante el incremento poblacional y la disminución de las reservas de agua subterránea de los pozos que abastecían a Santa Isabel, el gobierno del doctor Rubén Marín buscó una solución al problema por medio de un convenio firmado el 7 de febrero de 1992 entre el Estado Nacional y las provincias de Mendoza y La Pampa. Por el mismo, Mendoza se comprometió a entregar el caudal de agua potable necesario para satisfacer la demanda de uso humano de hasta un máximo de 6.000 habitantes para las localidades de Santa Isabel y Algarrobo del Águila. La Pampa lo ratificó por ley número 1376 el 13 de marzo de ese año. Con este acueducto se solucionó una cuestión angustiosa de ambas localidades, no así la de las áreas rurales alimentadas por el río Atuel. Comenzando el nuevo siglo, el viejo problema de la interrupción de los escurrimientos del río Atuel y la falta de agua en una amplia región de nuestro territorio mantenía su vigencia. En el año 2004, durante el gobierno del ingeniero Carlos Berna, se crea la Secretaría de Recursos Hídricos, la cual se hace cargo de reactivar los reclamos para obtener caudales permanentes del río. Una de las primeras acciones consistió en encomendar a la Universidad Nacional de La Pampa
la realización de un estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del río Atuel. En ese trabajo se estudiaron distintas alternativas hasta llegar a la determinación de un caudal mínimo que ingresara a la pampa y permitiera restaurar las características ambientales y, como consecuencia, el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores ribereños. En el trabajo, al abordarse los aspectos sociales, surge como hecho destacable la pérdida de la memoria hídrica sobre la época en que corría el río Atuel por la región. En efecto, la mayor parte de los habitantes de Santa Isabel no consideraban al río como parte de su hábitat, sino como un hecho histórico que sucedió largo tiempo atrás. Distinta es la situación de los pobladores de Algarrobo del Águila, quienes por estar situados en las márgenes del río, sufren claramente la carencia de caudales en el mismo. Teniendo en cuenta que no se obtenían avances, se iniciaron acciones ante organismos nacionales y mendocinos, buscando formalizar un acuerdo que permitiera mejorar la disponibilidad de agua en Mendoza y de esa manera entregar agua a la Pampa. Luego de una serie de acciones, el 7 de agosto de 2008 se llegó a la firma de un convenio marco entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza, con la presencia de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández. En el convenio marco firmado se estableció acordar y posibilitar el desarrollo de acciones comunes y estratégicas para la región, que permitan el desarrollo socioeconómico regional a través de la planificación y gestión armónica del recurso hídrico. Se han previsto una serie de obras de canalización que proveerían a nuestra provincia de un caudal de alrededor de 5 metros cúbicos por segundo, permitiendo almacenar agua en un dique embalse ubicado en la puntilla. Este volumen de agua posibilitaría regar 6.000 hectáreas aproximadamente, lo que redundaría en beneficio de una zona hoy castigada por la falta de agua en el río y la variación de las lluvias anuales. Para entrar en vigencia, este convenio debía ser ratificado por las legislaturas provinciales. La Pampa lo hizo mediante la ley número 2468/08, por la que se aprobó el mismo. En tanto, la provincia de Mendoza desechó mediante ley este convenio en abril de 2014. Es de destacar que desde el gobierno provincial se efectúan constantes reclamos tendientes a efectivizar el acuerdo, a la vez que desde los más altos niveles del gobierno nacional también se impulsa el cumplimiento del convenio para poner fin a la conflictividad por el río Atuel. Hay una doble afectación que sufren los pobladores que habitan los bañados del Atuel y del Salado, hoy en proceso de desecamiento, debido a la escasez de agua potable. Se encuentran estrechamente vinculados con el agua de lluvia, por lo que en épocas de sequía se ven obligados a abastecerse con agua provista por camiones tanques de los municipios o particulares. Esto impide el desarrollo de familias numerosas, en una zona en la que no era extraño encontrar familias constituidas por más de 10 u 11 personas. Las familias van desmembrándose y la mayoría se va para alojarse en las poblaciones cercanas. El ámbito rural queda absolutamente despoblado o bien con población envejecida. La vida social, que otrora tenía sus peculiaridades culturales, va poco a poco desapareciendo. Cuando el medio ambiente se degrada, afecta sensiblemente los derechos de las personas y su calidad de vida, cuestión que ha sido explícitamente recogida en el plexo normativo de los derechos humanos, tanto en el orden internacional como en el orden jurídico nacional argentino. En 2011, en un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Pampa,
se analizaron y enumeraron los daños que sufre el noroeste provincial a raíz de la alteración de los escurrimientos del río. Dentro de los daños detectados, merecen destacarse los relacionados con la situación socioambiental, siendo algunos de ellos: la relocalización y corrimiento de puestos, asentamientos rurales e infraestructura, fuertes restricciones y condicionamientos en el consumo de agua familiar, ya sea para beber, bañarse, asear la casa, así como para el uso productivo del ganado, entre otros. Abandono de huertas familiares o comunitarias y plantaciones de frutales para el consumo doméstico y de la localidad. Mortandad del ganado por la salinidad del agua o bien por falta de pasturas o empantanamiento. Inundaciones y sequías. Corte e interrupción de caminos en periodos de crecidas y sueltas. Y finalmente, éxodo de población por falta de trabajo en las unidades productivas. En el año 2012 se conoció el fallo no vinculante del Tribunal Latinoamericano del Agua por el caso presentado por la Fundación Chadileubú, en oposición al Estado Nacional Argentino y la provincia de Mendoza. Este tribunal se adhiere a la jurisprudencia internacional en el reconocimiento universal del derecho humano al agua en adecuada cantidad y calidad como un derecho humano fundamental, cuyo ejercicio pleno debe ser protegido por los Estados, a la vez que alerta sobre la necesidad de no perpetuar esta situación de conflicto interprovincial que implica la denegación del derecho humano al agua a las poblaciones pampeanas. Ya transcurrida la primera década del siglo XXI, la injusta situación se mantiene. Mientras la provincia de Mendoza desarrolla un pujante oasis de riego en el sur provincial, utilizando las aguas del río Atuel como si fuesen de su exclusiva propiedad, en la provincia de La Pampa persiste el grave deterioro socioambiental que ha motivado la expulsión de habitantes, el empobrecimiento rural, la degradación de los suelos, la salinización de napas subterráneas, la afectación de la flora y la fauna y una larga lista de impactos negativos. Desde nuestra provincia se han desarrollado acciones constantes en pos de obtener un caudal mínimo que asegure la posibilidad de desarrollo y crecimiento de poblaciones hoy marginadas. Se han efectuado reclamos oficiales y particulares, como el presentado por el doctor Miguel Palazzani ante la Corte Suprema de Justicia, por daño ambiental a consecuencia del corte del río Atuel. Este reclamo mereció la resolución emitida el 4 de febrero de 2014, donde se declara competente, corre traslado a Mendoza de la demanda y cita al Estado Nacional y a La Pampa a que comparezcan a intervenir en la causa. Este gobernador, como un pampeano más, y comprometido con el bienestar de todos los comprovincianos, ve con mucha preocupación esta situación política y obviamente que dentro de los análisis y estrategias que tenemos se encuentra el posible reclamo judicial contra Mendoza para lograr que se cumplan los derechos que nuestra provincia tiene sobre el río Atuel. Ya he impartido instrucciones para que se determinen en forma inmediata las bases jurídicas tendientes a que en sede judicial no solo se repare el daño ambiental en lo monetario, sino que además se revierta de una vez y para siempre la degradación de las tierras de la cuenca y la recuperación del equilibrio pluvioecológico de la región, seriamente afectado por el uso de las aguas. El 16 de mayo de 2014, el gobernador de La Pampa, doctor Oscar Mario Jorge, con el patrocinio letrado del fiscal de Estado de la provincia, José Alejandro Banini, y de los doctores Gregorio Badeni y Carlos José Laplacet, se presentan a la Corte Suprema de Justicia a promover demanda, en los términos del artículo 127 de la Constitución Nacional
en contra de la provincia de Mendoza. Estamos convencidos que la única causa que se pierde es la que se abandona, como nos enseñaron las madres de Plaza de Mayo. Y así como los argentinos reclamamos por nuestras Islas Malvinas, los pampeanos debemos seguir exigiendo con firmeza, por las vías constitucionales correspondientes y también con la participación popular pacífica, por nuestros derechos sobre el río Atuel. Recuperar las aguas del Atuel para que continúe siendo un río que recorra su cauce natural y permita el desarrollo de esa árida región de nuestra provincia, para que ayude a la integración del territorio nacional y preserve el equilibrio ecológico de la zona, entre otros beneficios, es una causa justa que nos une a todos los pampeanos y debería contar con la solidaridad de todos los argentinos.